Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio en el día de la fecha a la primera charla sobre la ley 3371, que es la ley que va a regir nuestra materia arancelaria a partir del día 7 de noviembre que entra en vigencia. A tal fin nos están acompañando en forma presencial el doctor Maximiliano Cheli, que es integrante de la comisión que redactó el nuevo proyecto, que hoy, gracias a Dios, es una realidad, y el doctor Pablo Daniel Rodríguez Salto, en quien voy a delegar la charla, que son ellos los especializados en el tema y a quienes les hemos dado la tarea de que nos comenten cuáles son los nuevos lineamientos de la ley, cuáles fueron, digamos, más allá de que en la misma exposición de motivos o de mensaje de elevación está cuál fue la idea del proyecto, pero para que nos ilustren a todos y a cada uno de nosotros, para que tengamos en cuenta que a partir del día 7 de noviembre del 2021 comienza empezamos a regirnos por esta ley. Los dejo en manos no sé de quién, del doctor Maximiliano Cheli. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas, a los presentes, acá en la sala y a los que están por Zoom. Bueno, primero quiero agradecer la invitación para esta charla a las autoridades del colegio, también agradecer a las autoridades de la gestión del doctor Sánchez, que fue donde se creó la comisión para la reforma de los honorarios, comisión que luego continuó la gestión del colega que a mi lado, el doctor Rodríguez Salto, y que bueno, que hoy es una realidad y que tenemos que estar muy contentos todos los abogados y las abogadas, porque después de tantos intentos fallidos por modificar esta ley que es del 78 y que en esta provincia empezó a regir el 1 de noviembre del 80, hoy tenemos una ley que nos va a empezar a regir y que está adecuada a las realidades que hoy tenemos, digamos, en nuestra provincia. También quiero agradecerle, antes de comenzar, a mis compañeros de la comisión, que hoy no están presentes, pero que bueno, también trabajaron arduamente en esto, y bueno, hoy por distintos motivos no pudieron estar aquí. Bueno, la idea de esta charla informativa es poder dar a conocer, digamos, un poco los parámetros generales de la ley. Luego, posteriormente, vamos a hacer un análisis un poquito más pormenorizado de los artículos en sí, y en próximas charlas, que bueno, ya les adelantamos que va a haber, vamos a poder profundizar sobre está en mi cartera. Tráemela. No sé si hay alguna pregunta. No, creo que alguien tenía el micrófono activado. Bueno, en primer lugar, quiero rescatar que esta ley que estuvimos, digamos, trabajando, el proyecto, tuvimos sobre base varias legislaciones provinciales que fueron actualizadas en los últimos años, incluso también la ley nacional, que este es otro punto que hoy en día los abogados que estamos teniendo, digamos, que cumplimos la profesión acá en la provincia de La Pampa, y también en el Foro Federal vamos a tener que acostumbrarnos a tener dos legislaciones, en las cuales vamos a tener que echar mano para poder ver el tema de los honorarios. Pero bueno, hay diferencias, sí, pero no son grandes las diferencias que hay en algunos artículos, verán que son muy similares. Y bueno, yo voy a hacer un pantallazo general de cuáles son los aspectos, digamos, más relevantes que se trataron en esta ley, y luego le voy a dar la palabra al doctor Rodríguez Salto, que va a tratar dos temas que son, digamos, bien interesantes y novedosos, y nos van a servir para la profesión. En primer lugar, lo primero que hemos tratado en esta ley es de organizarla a través de títulos, de parágrafos y de artículos, los cuales tienen cada uno sus definiciones y los títulos, precisamente para poder identificarlos. Para poder identificarlos de manera precisa, y para que los operadores jurídicos puedan trabajar, digamos, fácilmente, ya sea tanto los abogados como los jueces que van a tener que aplicar esta normativa. Dentro de los primeros artículos
lo que hemos tratado de disponer es, digamos, el ámbito de aplicación, que es idéntico al que teníamos hasta el día de hoy en la antigua ley. Sí tratamos en el artículo 2 el tema de la retribución fija, que si bien estaba en la ley anterior, sí hicimos algunos agregados en esa materia. Los agregados están, digamos, en el inciso A y en el inciso B, y hay una prohibición, expresa, que puede ser invocada por el cliente para el cobro de los honorarios para quienes tienen la retribución fija o trabajan en relación de dependencia. Otro aspecto que me interesa destacar de las primeras partes de la ley es la novedad del artículo cuarto, que es el tema de la embargabilidad y el monto, digamos, de la embargabilidad de los honorarios. Ahí establecimos que obviamente los honorarios tienen carácter alimentario y se estableció un límite a la embargabilidad de los honorarios, excepto para las litis expensas y los alimentos. Ese límite es del 20%, está en otras legislaciones provinciales y en la ley nacional también está con el mismo porcentaje. Ese porcentaje, digamos, está adecuado a lo que hoy en día también la legislación en materia laboral de lo que es el porcentaje de límite de embargabilidad de los honorarios profesionales. Esa es una norma nueva que no estaba en la anterior ley que nos regía, y que si bien en la jurisprudencia ya había algunos fallos, bueno, los fallos y la jurisprudencia era digamos, dispar, con cierta, digamos, diferencia en el porcentaje que se aplicaba, y siempre quedaba la discrecionalidad del juez y de la causa en particular cuál iba a ser el monto, digamos, o el límite de embargabilidad, lo cual hoy ya lo establecimos específicamente en la ley. Después, otro aspecto relevante es la deuda de valor y los intereses moratorios, que eso va a ser tratado por el doctor Rodríguez Salto en forma detallada a continuación, que es también un aspecto muy, muy importante que se ha establecido en este proyecto y en lo que hoy es la ley. Luego, otro de los aspectos importantísimos es el establecimiento de una unidad de honorarios. Esa unidad de honorarios, hubo ciertas discusiones en el proyecto sobre cómo iba a ser, digamos, calculada, si tenía que ser calculada como los SUMED, que hoy en día nos rigen en la mediación, que eran sobre tasas mínimas, o bien la otra opción que se estuvo tratando y que finalmente es la que prosperó, es la de un porcentaje de los sueldos de un juez con 8 años de antigüedad de primera instancia, un juez de la provincia de primera instancia. ¿Por qué se eligió eso? Bueno, se eligió eso básicamente porque teníamos un cierto miedo, para llamarlo de alguna manera, que si elegíamos alguna tasa, digamos, que estuviera en el ámbito de la provincia, esa tasa pudiera ser modificada luego y nos quedaran los honorarios, o el BON nos quedara, digamos, atado a esa tasa y que no se actualizara. La idea es que este BON se actualice como se actualizan los sueldos de los jueces, y que creímos que obviamente los sueldos de los jueces van siendo actualizados anualmente, como mínimo una vez al año, y bueno, eso nos iba a dar, digamos, un parámetro para poder tener los mínimos. Otro tema importante también que tratamos es el establecimiento de los pactos en forma expresa, los convenios honorarios y los pactos en forma expresa, que es un tema también relevante que luego va a tratar el doctor Rodríguez Salto en detalle, pero bueno, ahí establecimos ciertos supuestos y sus excepciones. Otro aspecto también muy relevante de la ley es, digamos, el establecimiento de honorarios mínimos, tanto en labores judiciales como extrajudiciales, y también en el ámbito administrativo, que no existían para todas aquellas actuaciones en el ámbito administrativo, que hay muchos letrados que se dedican al derecho administrativo específicamente, y no había un honorario mínimo, ni estaba regulado, y había que estar a lo que eran, digamos, lo extrajudicial, pero no había una especificidad en el tema, que ahora sí ya la tenemos regulada con honorarios mínimos y demás. Luego también tenemos, bueno, las pautas genéricas de regulación, que es un tema que hemos modificado
no en el aspecto sustancial de cuáles son las pautas cualitativas que se tienen en cuenta a la hora de regular los horarios, sino que sí establecimos que esas pautas cualitativas tienen un orden, ese orden es un orden decreciente, y para que quede claro y establecido que digamos, el monto del proceso es lo más importante a la hora de regular los honorarios, y después vienen el resto de las cuestiones que están establecidas en la ley, que no se modificaron en sí, sino que están exactamente como las teníamos en la ley 1007, solamente con una modificación de 2 incisos que estaban en trabajo, digamos. Después otro tema también relevante que hemos tratado en la ley, es el tema de... me perdí en el tema también de las divisiones de las etapas y los procesos. Específicamente tratamos lo que tiene que ver con los procesos concursales, que no era que era un tema, digamos, que no estaba actualizado en la normativa de la 1007, porque había quedado desactualizado con las leyes de concursos y quiebras y demás. Eso lo establecimos también en este proyecto. También actualizamos el tema, obviamente, de las causas penales, las cuales dividimos las etapas de acuerdo a lo que nos marca el nuevo Código Procesal Penal, que es actual. Y otro de los temas que también tratamos específicamente, también que es importante, y que luego lo vamos a ver en detalle en alguna otra de las charlas, es los honorarios a los peritos, porque esta es una ley de honorarios de auxiliares de justicia también, y esos honorarios a los peritos establecimos de forma supletoria cuál iba a ser la aplicación para los peritos que no tengan una ley específica, y les establecimos un mínimo con el objeto de poder darle una seguridad a los peritos para que puedan actuar en el ámbito de nuestros tribunales, porque hoy en día hemos tenido muchos problemas con los peritos, específicamente por el tema de los honorarios, y en otros casos también los honorarios han sido bastante cuantiosos, y bueno, eso es uno de los temas que también tratamos en forma específica. Pablo, yo ya he terminado, digamos, con lo general, así que te doy la palabra para que hablemos específicamente del tema de las reglas de valor y los pactos. Bueno, muchas gracias. Mi introducción va a ser muy corta. Buenas tardes. Antes de entrar en lo de dos temitas que yo voy a tratar con algún grado de profundidad, porque me parece que son interesantes de ver por lo novedoso. Esperen que primero voy a tratar de compartir pantalla, a ver si esto me sale. Es decirles o enfatizar o agregar a lo que decía Maxi recién sobre el análisis de las primeras normas, o en general de lo que son las bases fundamentales de la ley que nos va a regir ahora a partir de noviembre. Me interesa destacar, o que quede claro lo siguiente, porque algún abogado me hizo alguna pregunta, y bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta. Se siguió, o se rescató, o se mantuvo todo lo bueno que tenía la ley actualmente vigente, la 1007, sobre todo la riqueza jurisprudencial que generó en el fuero nuestro, que se trataron de rescatar las decisiones jurisprudenciales, no solo pampeanas, sino también de otras provincias. Pero lo que quiero destacar es que, porque me preguntaron si lo de esta nueva cosa del WOM venía a derogar lo que tenía que ver con la regulación de honorarios en porcentajes. Y la respuesta es no, es un rotundo no. Lo vamos a ver en un momento, pero básicamente la regla de todo juicio que tenga contenido patrimonial sigue siendo el mismo, se regula en porcentajes. ¿Por qué se mantuvo esa regla? Porque funcionó bien, inclusive
creemos que porque fue muy buena. Nosotros en ese aspecto, la ley 1007, al no haberse modificado en la provincia de La Pampa por la 24.432, si no recuerdo mal, mantuvo buenos porcentajes de honorarios en las regulaciones, y por lo tanto no se iba a tocar algo que funcionaba bien y que retribuía bien los honorarios profesionales. El WOM es una solución que viene para dos problemas. El primer problema es aquellos juicios que no tienen contenido patrimonial. En ese caso, buenas tardes. Disculpen la interrupción, se había caído el sistema. ¿Me escuchan de vuelta? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, les decía, el WOM tiene dos objetivos. El primer objetivo es usarse como método de regulación en los juicios que no tienen contenido patrimonial. En esos juicios, hasta el día de hoy, como todos sabemos, el método que se usa es el tuntunómetro o el ojo de buen cubero, donde el juez hace algún razonamiento de algún tipo, porque la ley solamente da pautas cualitativas, y llega a un número después de ese razonamiento. El problema es que en la mayoría de los casos, el fundamento de la regulación de honorarios o falta o es muy escueto, y por lo tanto nosotros no podemos saber si el monto que se reguló tiene coherencia o está desconectado de lo que es la tarea que hizo el abogado. Entonces, para esos casos, el legislador decidió establecer un método de escalas de WOMS entre un máximo y un mínimo, donde por lo menos el juez tiene un parámetro monetario, porque de lo que se trata es de retribuir con una suma, en definitiva, de dinero. Entonces, el WOM va a dar esa solución. Y el otro caso, que no es para los juicios sin contenido patrimonial, es que el WOM se puede utilizar como, voy a decirlo sin tapujos, como una suerte de índice de actualización. Ahora voy a entrar en el tema específico, pero al disponer la ley que los honorarios son una deuda de valor, o el derecho y crédito de honorarios es una obligación o un crédito de valor, esa obligación escapa a la prohibición de indexación que todavía nos rige de la ley 25.561, y por lo tanto son admisibles ciertos métodos para calcular ese valor a valores actuales. Todas las legislaciones provinciales más modernas, sobre todo las que se han hecho cargo de reconocer que hace varios años que existe inflación en nuestro país, han utilizado este tipo de métodos porque no hay otro posible para tratar de llegar a un número que refleje la realidad. Nuevamente tengo conexión inestable, así que si se corta, me esperan un segundo, ¿sí? Voy a compartirles, antes de entrar específicamente en lo que tiene que tener deuda de valor, la pantalla con un, si es que puedo, a ver, sí, acá, a ver si me deja. No. Sí, ahí. La tecnología no termina de ser lo mío, pero espero que lo estén pudiendo ver. ¿Están pudiendo ver ahí el PowerPoint?
¿Sí? ¿Se ve? Ah, genial. Bueno, lo veía acá a mi espalda, bárbaro. Bueno, voy a decir 2 o 3 pinceladas que me interesan para completar, simplemente con algún comentario, la introducción que hizo recién el doctor Cheli, y después paso a lo de deuda de valor, que creo que es lo que reviste más interés porque es algo novedoso para nuestra ley, ¿no? Bueno, el ámbito personal, como dijo, no había cambiado en casi absolutamente nada, solamente se agregó lo que tiene que ver con procesos administrativos y de mediación, y después, como ejes estructurales o principios estructurales de protección del honorario contra la inflación, los 3 puntos son establecer que el honorario es una deuda de valor, fijar el WOM, que ahí tienen el valor a septiembre de este año, 7.640 pesos, y el tercer punto es que se obliga, a mi ver, ¿no?, como punto importante, se obliga a que cuando cuando la base regulatoria no es dinero, sino que es un bien, la tasación de ese bien, que hoy hacemos según el artículo 23, y que en la nueva ley son los artículos 28 y 29, sea sí o sí a valores constantes. O sea, tiene que expresarse en una moneda que permita mantener ese valor tasado. Y cuando el perito o el juez incumpla esa solución, tiene unas aristas o unas vías de escape a que el abogado puede echar la mano para que el honorario no le quede desfasado, como ha pasado. No es el punto específico de esta primera charla, pero algo más vamos a ver después. En lo que tiene que ver con la protección del honorario, esto lo dijo Maxi también, pero básicamente en el artículo 4 se estableció el carácter alimentario y el límite de la embargabilidad. El carácter alimentario tuvo mucha importancia, sobre todo en las provincias que han declarado la emergencia en el pago de sus deudas. Entonces, en ese caso, declarar con carácter alimentario los honorarios ha servido para escapar a esas leyes de consolidación. Afortunadamente, nosotros todavía como pampeanos no hemos llegado ahí, pero bueno, podría suceder. Como segundo punto, las escalas en WOM, como dije, son para cuestiones sin valor patrimonial. En cambio, para las que tienen valor, o sea, para donde hay un contenido patrimonial, sigue la misma regla que nos rige hoy, que es en porcentajes. En general, lo que tiene que ver con los porcentajes que ya tiene la ley nuestra. El tema de la utilización del WOM tiene una aplicación mayoritaria, sobre todo en temas de familia, en los temas no patrimoniales de familia, donde, vuelvo a decir, se utilizaba lo que gráficamente yo llamo el tuntunómetro, o hacer las regulaciones al tuntún. La conversión a WOM de los honorarios en dinero, que esta es la segunda función que tiene el WOM, cuando violando la que establece la ley, se fijen en una suma dineraria los honorarios, la propia ley dice, si usted me violó, tiene que hacer esto. Y el abogado puede echar mano de esta solución, que es pedirle la conversión inmediata de la suma dineraria en cantidades de WOM. Las cantidades de WOM serán números enteros o fraccionales, ¿no? Pero de esa forma es una manera que se tiene de mantener más o menos actualizado el WOM hasta, y ahí lo vamos a ver, el momento más cercano al pago posible. Se fijaron mínimos imperativos, o sea, hay una regla acá, que es el 12.2, me estoy adelantando, pero no importa. Hoy en la ley nuestra tenemos también, o se interpreta que los mínimos son imperativos, pero hay una jurisprudencia, sobre todo basada en las normas que se introdujeron en el contrato de locación de servicio, en el entonces 1627 del Código de Vélez, y ahora en el 1255 del Código Civil y Comercial, donde dice que los mínimos se pueden básicamente perforar, y no importa lo que digan
las leyes locales. E inclusive hay una línea jurisprudencial también que arrancó, creo que a fines de los 90 o principios de la década del 2000, con un famoso fallo donde un síndico pretendía cobrar una gran suma de dinero en una regulación de honorarios por la liquidación de un banco, y donde el pagador era el Banco Central, si mal no recuerdo, y a partir de esa línea de fallos que se creó para sumas estratosféricas, se ha trasladado a otros casos mucho más pequeños y por lo tanto con circunstancias fácticas totalmente diferentes, un criterio que dice que los mínimos que dice la ley se puede aplicar o no. Entonces acá, ante esa jurisprudencia, se decidió establecer una ley, una norma fuerte, si se quiere, donde le dice al que la tiene que aplicar, que es el juez, que debe respetar los mínimos, los tiene que cumplir, porque es la voluntad del legislador, ¿no? Después veremos lo que sucede, pero por lo menos la norma que nos ha dado la Cámara de Diputados dice que los mínimos se tienen que respetar. Los mínimos se pueden perforar por voluntad de las partes, o sea, el abogado con su cliente puede, hasta cierto límite, que es 1/3, perforar el límite. Y eso está bueno porque permite cierta cintura, vamos a decir, al momento de negociar. Hay casos que verdaderamente son muy grandes en lo que tiene que ver con el valor económico respecto de la tarea profesional a realizar, y por lo tanto se estima que dentro del marco de la necesaria libertad de contratación tiene que existir una suerte de válvula de escape hasta cierto límite. Y la otra regla, esto lo van a ver en el artículo 24, es que se estableció, o la Cámara de Diputados dijo que en la provincia de La Pampa no se aplican los límites. Yo le puse como resumen a la responsabilidad por costas, pero básicamente son el antiguo 505 y 1627, más creo que es el 730 ahora, y el 1255 del Código Civil y Comercial, pero también la norma de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice básicamente lo mismo. Dice esa norma que la provincia de La Pampa no adhiere. Acá hay toda una controversia constitucional de quién puede regular esta materia. Yo no la voy a dar ahora porque se escaparía en el tiempo, pero en la exposición de motivos con la que el colegio acompañó el proyecto de la Cámara de Diputados, está resumidamente explicado cuál fue el criterio que llevó a tomar esa decisión. Pero básicamente la jurisprudencia pampeana, hasta hoy tenemos a la Cámara santarroceña y al Superior Tribunal también, debo decir, decidiendo que esas normas son aplicables, aunque sin un análisis pormenorizado o profundo sobre su constitucionalidad o sobre su aplicabilidad o no a la jurisdicción pampeana. Y mientras tanto la Cámara Civil piquense dijo desde siempre, ya desde el dictado de la ley 24432, que esos límites invadían competencias provinciales y por lo tanto eran o inaplicables o inconstitucionales. Entre las dos decisiones, por lo menos el legislador pampeano decidió enfatizar la competencia local respecto de la competencia nacional en la materia. Y el último punto, como protección del tema de honorarios, está que el interés moratorio se fijó en la tasa activa del Banco de La Pampa, lo cual es una tasa muy buena para proteger los honorarios. Sobre métodos ya lo dijo todo recién el doctor Cheli, así que no voy a ingresar. Simplemente paso a lo que me compete, que es describir dos cositas. En lo que tiene que ver con el artículo 2, el último párrafo es nuevo total, es ese que está ahí, que lo que dice básicamente es que la excepción a invocar la ley de aranceles
que resulta de tener un contrato de locación de servicios o en relación de dependencia por la cual el abogado cobra una suma fija o global, pero que está a sueldo, yo lo grafico así, para que se entienda básicamente, esa prohibición de invocar la ley de aranceles, el cliente la puede invocar también, tanto en el incidente donde se pide la regulación de honorarios, como también en la ejecución de los honorarios mediante la excepción de inhabilidad de título. Esto pareció importante meterlo porque el problema para debatir en ese tipo de casos o de procesos esta cuestión era que no se puede invocar, probar y discutir la causa de la obligación. Entonces, hubo fallos, yo ahí cito 3 de General Pico, donde el abogado Picarón dijo, acá no me discutan la causa, pagame y después haceme el juicio ordinario. Bueno, y la Cámara le dijo, un momentito, lo evidente sigue siendo evidente, y por lo tanto lo vamos a discutir acá y ahora. Y me parece que es de toda justicia que no permitirnos a nosotros los abogados borrar con el codo lo que escribimos con la mano, y por lo tanto deberíamos ser los primeros en reconocer cuál es el efecto de los contratos que firmamos. Por eso, y por esa jurisprudencia que está citada ahí, se incorporó esa norma. Esto no. Deuda de valor, bueno, este tema, esto sí es todo nuevo, digamos. El análisis que yo voy a hacer muy brevemente del artículo, vamos por inciso o por párrafo. Acá está transcripto en la parte de arriba la partecita del artículo y un breve comentario abajo. En esta parte, el primer párrafo, lo único que hace es hacer una suerte de definición que también implica tomar una decisión jurídica, que es decir que la deuda de honorarios es una deuda de valor, que es lo que le permite aplicar, como decía antes, algún índice de actualización. El siguiente inciso, el inciso segundo, o el parágrafo segundo del artículo 5, establece los modos de fijar los honorarios. Aclaro lo que ya dije hace un ratito: cuando hay contenido económico son porcentajes, y cuando no hay contenido económico son WOM. No tengan miedo, no hemos perdido lo bueno que tenía o que tiene la ley 1007, ¿sí? Y su traducción a sumas dinerarias se realizará al momento más cercano posible del efectivo pago, fijado como regla para mantener o llevar lo más lejos posible el efecto actualizador, digamos. ¿Sí? Conexión inestable de vuelta, bueno. El segundo párrafo del inciso segundo dice que si el valor de los bienes tenido en cuenta para regular en porcentajes no estuviera expresado en forma que permita mantener su valor con el paso del tiempo, o sea, ahí aclaro, si el juez o el perito incumplieron el artículo 28 y evaluaron en pesos, hay una válvula de escape que es esta: el abogado puede exigir la conversión a WOM al momento de la regulación. Deberá pedirlo dentro del plazo para recurrir la regulación de honorarios. Esto, que se fije un plazo, tiene que ver con la cosa juzgada, ¿no? Alguna seguridad jurídica hay que darle a todas las partes del proceso, y por lo tanto algún plazo tiene que establecerse. Esta petición dice aplica cuando no son bienes del artículo 29, porque en el artículo 28 está la regla que hoy es el 23. O sea, la evaluación genérica de bienes muebles o inmuebles tiene que hacerse a valor real. Eso es básicamente lo que dispone el artículo 28. Y después en el artículo 29 hay ciertos casos de bienes en especial, donde por una cuestión de rapidez la ley elige métodos
fáciles o al alcance de la mano, sin necesidad de elegir un perito, un tasador. Por ejemplo, cuando se evalúen ganados en movientes. En ese caso, lo más fácil para todo es tomar la cotización del mercado de Liniers y se acabó la discusión, ¿sí? Cosas por el estilo. No hay que hacer difícil lo que es fácil. Bueno, cuando estamos en un caso como este, de que podrían ser ganado, también podrían ser títulos que estén en bolsa, cosas por el estilo, la base regulatoria va a estar fijada en pesos, porque cotizan en pesos. Y por lo tanto, ahí hay que convertir en won, y el artículo 29 prevé también que el juez debe convertir en won. Cuando lo incumpla, lo que tiene que hacer el abogado es no dejar pasar el plazo, será 3 o 5 días de acuerdo al caso, y pedir o recurrir la decisión pidiendo la conversión a won. Pero hay todavía una cláusula de escape más, o sea, un tercer salvavidas, que es ¿qué pasó si se me pasó el plazo de 3 días o 5 días? Bueno, el artículo 28 prevé que si transcurre un año sin que haya pago de los honorarios y no hubiera fijado en un valor constante, supongamos un predio rural valuado en dólares, así sea a dólar oficial, pero una moneda que tenga relativa protección contra la inflación, si transcurre un año desde la regulación firme hasta que me paguen, puedo pedir una tasación nueva. ¿Sí? Y el último párrafo del inciso segundo dice, cuando la regulación no puede hacerse sino en una suma de dinero, en ese mismo momento se la traducirá en la cantidad equivalente a won, cuya conversión a una suma dineraria al momento del pago será el monto a pagar por el obligado. Y aquí yo aclaré lo siguiente. Cuando se proyectó la norma, no se imaginaron casos que pudieran encuadrar en esta válvula de escape. No obstante, para aquellos inimaginables casos, se previó la norma para tratar de proteger el honorario. ¿Sí? El inciso tercero es el que prevé los intereses moratorios y tiene dos partes, dos momentos en realidad. Prevé antes de la conversión y después de la conversión. La primera parte dice, de haberse establecido los honorarios en cierta cantidad de won e incurrir en mora de obligado al pago, los intereses moratorios serán fijados a tasa pura, despojada del efecto inflacionario, para el periodo de mora anterior a la traducción de la deuda a una suma dineraria. ¿Esta regla qué es? Es la regla que la doctrina da cuando analiza el 772. O sea, cuando tratan las deudas de valor, dice, si la deuda está expresada en valor y yo te voy a actualizar el valor, el interés moratorio tiene que ser a tasa pura, porque si no hay una doble actualización, porque las tasas de interés en la Argentina tienen más de corrector inflacionario que de tasa de interés propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, está fijada la regla ahí, reconociendo que eso es así, para que no haya errores que despojen a clientes que tengan que pagar honorarios, porque también cuando uno hace una ley, piensa no solo en el abogado, sino también en el que tiene que pagar. Entonces, primer punto que resulta de acá, no hay interés moratorio alguno sin mora. Es una tautología, pero vale la pena tenerlo presente. ¿Qué pasa con los honorarios que están regulados en porcentaje? Porque el texto de la norma no los alcanza, por lo menos expresamente. O sea, a esos honorarios, ¿qué interés les aplico? La respuesta que a mí se me ocurre, esto es por fuera de la ley, pero personal, quiero decir, es esta, que antes de la conversión de la deuda a suma dineraria, no hay que aplicar interés alguno, porque lo que se actualiza es la base regulatoria con su respectivo interés. O sea, si la base regulatoria, por ejemplo, en un daño y perjuicio, era
una suma dineraria, tanto por incapacidad sobreviniente, tanto por daño moral, etc., cuando me tienen que pagar los honorarios, el porcentaje se calcula sobre la base actualizada. Entonces, al actualizarse la base, yo no necesito aplicar una tasa de interés sobre el honorario, porque la propia base ya lo contiene, ¿sí? Sobre todo pensemos que si está expresado en dinero, se va a aplicar como mínimo la tasa mix, que ya tiene un componente corrector de la inflación. Yo no puedo aplicar dos actualizaciones sobre un mismo monto. Entonces, en ese caso, se me ocurre que no hay que aplicar interés alguno. Y si su valor de conversión es un bien y se fijó en moneda constante, bueno, en el primer caso, lo que decía recién, no hace falta el interés moratorio porque ya lo tiene la base. En el segundo, cuando el valor del bien se fijó en moneda constante, creo que se puede aplicar analógicamente la misma regla que está prevista para el won. ¿Sí? O sea, si el won se le aplica tasa pura a los honorarios regulados en porcentaje sobre una base regulatoria que no devenga interés, el valor de un inmueble, también podría aplicarse la misma tasa, me parece. Estamos hablando de entre un 4 y un 8% anual, según la jurisprudencia dominante. ¿Sí? Recalco, tiene que haber mora. Si no hay mora, no hay interés moratorio. Y después me queda sobre esto el segundo momento. A partir de entonces, o sea, de la conversión, y siempre que exista mora, se aplica la tasa activa, como habíamos dicho antes. ¿Qué pasa con los honorarios fijados en porcentaje? Lo mismo, después de la conversión, hay que aplicar la misma tasa, o sea, la activa, que para los que estaban originalmente previstos en won, porque las dos son sumas dinerarias. ¿Sí? Una vez que estamos hablando de dinero, hay que aplicar la misma tasa. Y el último punto, si se incumplieran las previsiones de la ley que manda no regular honorarios en montos de dinero nunca, eso es la intención de la ley, pero si se incumpliera, lamentablemente no hay otra solución que no aplicar el interés. En dinero, antes de la mora no habrá interés, porque no habiendo mora no se puede aplicar el interés moratorio. O sea, eso queda como un caso análogo si se quiere, pero que nosotros podemos modificar estando atentos para pedir la conversión en won cuando corresponda. Y la pregunta más importante, me parece, que tiene este artículo es cuándo opera la conversión de la deuda de valor en dineraria. El 772 no dice cuándo. Habla del momento en que deba hacerse la evaluación. Y el artículo tampoco lo define, sino que da la regla que tiene el primer párrafo de que la conversión tiene que hacerse al momento más cercano posible al pago. ¿Sí? En virtud de que desde la conversión se aplica la tasa activa del Banco de la Pampa, generalmente, esto lo apunto, le conviene también al deudor que la conversión se demore. O sea, que sea lo más lejos posible. De manera que hay una suerte de equilibrio entre las pretensiones del abogado en mantener actualizado su honorario y también del cliente en no convertir en suma dineraria, porque desde que deba y haya mora, se le va a aplicar una tasa de interés bastante grande. ¿Cómo hace el abogado para apurar la conversión? Ejecuta, remata y practica planilla. Depende de nosotros, ¿sí? Básicamente. Entonces, a mi ver, el momento debería ser el momento de practicar la planilla, que es el más cercano posible al del pago, según mi propia y personal interpretación del artículo 5.2, párrafo primero.
O sea, cuando ejecuto, voy a hacer una conversión provisoria de tipo procesal, que tiene que ver con las reglas del juicio ejecutivo y del juicio de ejecución por transición, que es, vos no podés despachar una ejecución si no hay una suma de dinero líquida. Entonces en ese momento va a haber una conversión, pero esa conversión va a ser, tal como dice la doctrina y la jurisprudencia también respecto de esas normas, provisoria. Y el monto que se va a pagar va a ser el que corresponda al momento del pago. Bueno, acá los honorarios va a ser lo mismo y la conversión va a ocurrir en el momento más cercano al pago posible, que me parece que es la planilla. Pactos de honorarios, que es el segundo tema. Antes que esto, no sé si tenían o quieren preguntar algo, solo tienen que habilitar el micrófono. Yo estoy teniendo calor. También, por supuesto, esto es una charla, así que el que no esté de acuerdo y quiera plantear una idea distinta, encantado, ¿no? Sobre todo estamos hablando de una ley que todavía no nos rige, así que es todo guitarreo por el momento. Sí, doctor. ¿Cómo fuera la compatibilidad con la aplicación de la compatibilidad que puede dar a vos con respecto a las normas que se regulen del marco de la 2007? Nosotros ahora empezamos a pedir por eso. Bueno, a ver, lo repito para los que están siguiendo la charla por Zoom. El doctor pregunta cómo jugaría la conversión de los honorarios a WOM respecto de los honorarios que se estén regulando hoy, o hasta el 6 de noviembre, en base a la ley 1007. Bueno, nosotros no lo pusimos hoy dentro de los temas generales, pero debimos, la norma transitiva de derecho transitorio. La ley prevé, o sea, la ley 3371, prevé una regla que se eligió una regla simple para tratar de no complicar las regulaciones. La regla simple es la de las leyes procesales, que es que se aplica a todo lo no hecho. ¿Sí? Entonces, toda regulación no realizada, no estoy hablando de regulación no firme, sino regulación no realizada, o sea, inexistencia de fallo de primera instancia regulando honorarios, que ocurra o que haya que regular a partir del 7 de noviembre, se le va a aplicar la ley nueva, con independencia de cuándo se haya hecho la tarea. Si la regulación se hizo antes, pero se sigue discutiendo después, como probablemente pueda suceder con apelaciones, no se va a aplicar la nueva ley. Se va a mantener la vigencia o los criterios de la ley 1007 y habrá que aguantarse las consecuencias hasta los casos nuevos. ¿Sí? Pero se trató de elegir una norma que, de derecho transitorio, que es tal vez el más difícil de los derechos de hacer, porque genera un montón de problemas al momento de decidir. Hoy lo hablábamos hace un rato con la doctora Karina, que me decía qué puede pasar con las tareas ejecutadas antes si se le aplica la ley nueva. Bueno, ¿pueden haber inconvenientes? Sí, pero si se hace una división y hay que ponerse a clasificar lo que hiciste antes y lo que hiciste después, yo creo que el problema va a ser mayor. También confío en que como la ley nueva no tiene diferencias sustanciales en las cosas buenas que tenía o que tiene la ley 1007, los problemas no van a ser tan grandes en el derecho transitorio para decidir cuál ley se aplica. ¿Sí? Confiamos en eso. Reconozco, doctor, que puede haber algún problema, lo reconozco, lamentablemente son inevitables. El criterio de la ley transitoria es el que acabo de decir. A regulaciones no hechas al 7 de noviembre se aplica la ley nueva. A lo hecho pero no firme antes
sigue con la ley vieja. Tajante, imperfecto, pero claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, decir. La ley que contiene con eso, o sea, todo lo que por eso toda la después va a regular el peso, el porcentaje, el peso. Sí. Ahora, el juez, esa conversión de WOM, de la deuda que está regulada en porcentaje. O sea, que el WOM, ¿a qué le sirve más que para procesos que no tienen? El WOM sirve para más que los procesos que no tienen monto, sino que también sirve para la conversión. Porque vos podés pedir una deuda en porcentaje sobre el fondo, podés utilizar el WOM, o sea, que es una tercera función del WOM. ¿Correcto? A ver. Entonces, la pregunta es, Sí. cuando el juez regule los hechos, con la aplicación de la deuda, ¿va a regular un porcentaje y lo va a hacer automáticamente a la condición de WOM? ¿Sí o no? ¿Digamos? ¿O eso es lo que Bien. La pregunta que hace, y que la repito para el Zoom, por si no se escuchó, es si cuando el juez regule en porcentaje de honorario, lo va a convertir en WOM. ¿Sí? Correcto. La respuesta, desde mi personal interpretación y de lo que estoy seguro que fue la voluntad del legislador, es que no. O sea, lo que está en porcentajes debe mantenerse en porcentajes, porque eso es lo bueno de la ley 1007 y que queremos mantener. Yo he tenido noticias, no obstante, de regulaciones de horarios santarroceñas, donde se regula aún fijando o cumpliendo el arancel, pero dice te corresponden tantos pesos. Debo reconocer que en el texto de la ley 21.839, literalmente es lo que corresponde. Debo reconocerlo literalmente. Pero es una pésima idea en un país inflacionario y con una ley que nació durante inflación, que después se agravó, pero que nació durante un periodo inflacionario. O sea, a ver, para decirlo claramente, nosotros tenemos que evitar, a como dé lugar, tener montos de dinero antes de cobrar, siempre. O tenemos que tener porcentajes, o tenemos que tener cantidades de WOM. Y esa es la regla del artículo. La regla del artículo dice que la conversión en dinero es el cuco de la ley. Ese está en el momento del pago, no antes, o en el momento más próximo al pago. La pregunta es, esa conversión, digamos, porque la conversión se regula sobre un monto determinado es el 15%, ¿correcto? Entonces vos en ese momento tenés un valor de 10. La pregunta es, ¿conviene ese valor de ese 15% sobre un bien que está contando sobre un bien que son de 1.000.000 pesos? Ya tenés 150.000 pesos regulados. ¿Conviene ahí pedir la regulación de nuevo, la corrección de nuevo? Bueno, la respuesta mía por lo menos es esta. Si la base regulatoria está en pesos, ¿sí? Si la base regulatoria, o sea, suponete, se discutió la propiedad de un vehículo y se dijo, este vehículo vale 200.000 pesos, le regulo al actor 20%, 40 lucas. Bueno, ahí, como vos sabés que el monto no se va a actualizar, porque ya te lo fijaron en pesos cuando te hicieron la tasación, que ese fue el error, que el artículo 28 te dice, no hagas esto porque esto es lo que la ley no quiere. Así, o sea, si vos tasás en pesos, regulás en porcentaje, obtenés un monto en dinero, si tasaste en pesos, si tasaste 200.000 pesos el auto y le regulás el 20%, eso al momento de la regulación son 40.000 pesos de honorario. Automáticamente pedís y convertís en WOM. Son 10 WOM, vamos a poner lo que sea. En realidad dividido 7, 40 te da 5 WOM, o 4 WOM y algo, ¿sí? Entonces vos ya tenés ahí WOMs, y de ahí en adelante tenés WOMs. Pero ahí el problema te lo origina que el valor de tasación se hizo
en una moneda no constante. Cuando ocurra eso, hay que estar atento y pedir la conversión en won, porque en ese caso es cierto, el porcentaje a vos no te sirve, porque vas a tener el porcentaje de un precio devaluado con el tiempo. En cambio, cuando los montos, aunque sean expresados en dinero, si se actualizan, te va a convenir siempre el porcentaje, por ejemplo, los daños y perjuicios. En los daños y perjuicios te fijan los montos de las indemnizaciones, siempre con intereses, salvo que te los hayas comido en la demanda, que bueno, sería tremendo. Pero la regla va a ser que hay intereses. Entonces la base va a tener siempre interés y vos no necesitas convertir algo que se va a calcular sobre una base actualizable. ¿Sí? Una última. Sí. Los intereses que se calculan, o sea, esa actualización won se la propia porque va sobre el valor de después. Ese llega a tasa pura. Si convertiste a won, desde la mora hay tasa pura. Antes de la mora no hay nada. ¿Cómo? ¿Cuándo opera la tasa activa? Cuando se convirtió en suma dineraria. La tasa activa requiere dinero, porque tiene un componente inflacionario muy alto. Sí. Bueno, si la deuda de origen fuese el valor, ¿conviene pasar a la deuda de valor? Bueno, a ver, me están preguntando, lo digo para el Zoom, si la deuda de origen, o sea, si la base regulatoria fuera una deuda de valor, si conviene al abogado convertir los honorarios en won, o no conviene. Habrá que ver de qué tipo de bien o crédito se tratara el que está debatido. Si es un valor de un inmueble, claramente en los últimos años se han depreciado, en los últimos pocos años, ¿sí? El mercado está bastante por el piso, al lado de cómo estuvo. Pero las indemnizaciones de daños y perjuicios son todas deudas de valor, por ejemplo. Y en ese caso se van a fijar en montos que se va a aplicar la tasa de interés de la sentencia, y a vos te conviene, me parece a mí, por lo menos en principio, mantener en porcentajes, porque vas a tener un interés que te va a ir corriendo todos los días. En cambio el won se actualiza una vez por año, o dos, depende del incremento de los sueldos de los jueces. ¿Sí? No sé si había otra pregunta. Igualmente esto tiene que ver más con cómo interpretamos la economía de este país que con otra cosa que es muy difícil de responder. Puede pasar exactamente lo contrario y que el valor de los inmuebles vuele, etc. ¿Sí? Sí. Si vos discutís dólar, ya tenés una deuda de valor actualizada. Si vos discutís un reclamo de dólares, vamos a poner el más fácil, una ejecución hipotecaria en dólares, vamos a suponer. Sí, correcto, como deberían. En general, Pico, desde que yo conozco, siempre las tasaciones de inmuebles se hicieron en dólares. Pero acá he visto, producto de nuestra actividad en el Colegio de Abogados, y producto de la fundada queja de una colega de acá de Santa Rosa, que le tasaban los bienes de cierta importancia, acá ubicado en la ciudad de Santa Rosa, en pesos. Entonces, cuando lograba firmeza, no valía nada, lo cual no es raro, sobre todo si se demora en salir la sentencia. Siempre son preferibles, porque son más cercanos a la realidad, los valores en dólares. Te regulan porcentajes sobre bases regulatorias. Siempre el oficial, porque el otro no existe, doctor. No, a ver, yo te digo, a ver, está preguntando el doctor a qué dólar se hacen las evaluaciones. El dólar, o sea, a ver, seamos realistas. Todos sabemos que, sobre todo cuando se venden campos, en algún concurso se ha logrado, para llegar a un acuerdo preventivo, de este pacto el dólar oficial con más no ganancias, pero siempre.
Bueno, acá me dice la doctora que en un concurso preventivo se tuvo en cuenta el dólar solidario. Hay de esos rebusques derivados de las teorías del esfuerzo compartido y llamar en coche, pero se me ocurre lo siguiente como respuesta. El tasador va al campo, recorre el campo y dice, esto en el mercado vale $3.000 la hectárea. ¿Qué dólar? El único que vale la pena, el billete. Y cuando hace la tasación, ¿qué dice? Bueno, estos 3.000 son 6.000 oficiales, o son 5.500 oficiales. No hay otra opción. O sea, no se puede utilizar un método ilícito para hacer una tasación. También debemos pensar que cuando uno hace una ley de honorario o de lo que sea, tiene que pensar en algún nivel de estabilidad y que en algún momento vayamos a tener otra vez un valor único de dólares, supongamos, en algún momento. Yo creo que no podemos seguir eternamente con 3 o 4 tipos de cambio. Sí, pero de tasa a $3.000 de hectárea y la dólar billete, o sea que está tasando a menos. Cuando en realidad, entonces, prefieren que haga la traducción en pesos así, porque si la elección en realidad, y lo que está tomando $1 de 20, pero está haciendo una tasación mentirosa, porque está dando un margen de calidad, algo que en el mercado no, entonces está pasando no, yo no creo que sea tramposo, porque el tasador dice, si vos tenés que vender este campo, por 3.000 oficiales, nadie te lo vende. Obviamente yo estoy de lado de pagar, si tengo el fondo, y si con el fondo vale 10 tipos, como 10. La realidad es que pasa a $1 oficial, pero si el valor de tasación que hay que vender, y $1 que vale el doble. Entonces, los honorarios no afecta enormemente. Es correcto lo que usted plantea, doctor, y ha sucedido, esto como un adicional, ha sucedido que los juzgados también han estado tomando como dólar, digamos, o como valor del dólar, por lo menos acá en Santa Rosa, yo lo he visto, el dólar que se llama el dólar MEP o el dólar bolsa, que hoy en día están más cerca del dólar billete, que conocemos el dólar billete, que del oficial, pero es el que han estado tomando y que sería una salida, digamos, elegante, para decirlo de alguna manera, legal al tema del dólar. Hoy lo tenemos más cerca del dólar billete, pero hace 3 o 4 meses atrás estaba a la mitad. Entonces, bueno, eso también ha sido una salida que han estado tomando los juzgados, por lo menos que de la experiencia personal. Hola, sí, no sé dentro de lo que es el Zoom, si hay preguntas o no. A ver, voy a tratar de dar una lectura. Bueno, se me cortó, está bien. Espero que haya vuelto. ¿Cuándo y dónde se publicarán los valores actualizados del WOM? Bien, ¿cuándo y dónde se publicarán los valores actualizados del WOM? El cuándo es cada vez que se actualice se va a publicar la actualización. El dónde, el Superior Tribunal de Justicia ha informado al Colegio de Abogados que va a crear una pestaña dentro de la página del Poder Judicial donde va a publicar el valor del WOM. Hay otra pregunta más específica, es respecto a la regulación de honorarios de sede penal. ¿Cuál sería el mínimo? Bueno, a ver, no lo vamos a ver hoy, lo de sede penal, porque da para otra charla, pero sí digo lo siguiente, y sobre todo para el doctor, para que no se asuste. Sigue rigiendo la libertad. O sea, cada uno puede pactar lo que se le ocurra si encontrás a alguien que te lo pague, ¿no? Las reglas van a ser supletorias y está dividido el proceso penal y también el contravencional por etapas calculadas en WOM, porque sabemos que la libertad no tiene precio, salvo que usted diga lo contrario, doctor. Entonces, está calculado en WOM y está dividido el proceso en etapas, incluyendo la etapa recursiva, la de juicio oral, la investigación penal preparatoria, etc. Pero es un tema que no me quiero meter hoy, porque además la lectura
la respuesta se busca fácilmente leyendo las normas del capítulo de penal. Artículo 62, me dice acá el colega. ¿Qué otra pregunta? Si no hay ninguna, sigo. Sí, doctora. De la protección del honorario puntualmente. Se supone que hay mínimos, ¿no? Por ejemplo, una situación en un campo se casa o se va a la hospital especial, hay mínimos recordados para eso, justamente para el trabajo del abogado o abogada. La jueza de primera instancia regula, no es la actitud, bueno, como diciendo eso. Se apela, se va a la cámara sin aplicar mínimos tampoco. Uno después dice, me voy a 11.000, el otro dice, no, vamos a regulado de 40.000, y se empata el presidente, y dice, no, vamos por 11.000. Se va al superior tribunal. ¿Qué desestima por una cuestión formal de recursos extraordinarios? ¿Qué protección de que la del colega? ¿Hacer un juicio al interjuicio? Esperar el cambio de ley. Sí, pero mientras tanto. No tengo solución para eso. El error principal ahí está en haber tomado, o sea, repito, esta ley, si se quiere, uno de los mayores méritos ha sido tratar de dar pautas para aquellos, para reducir, vamos a decir, la discrecionalidad judicial, bueno, vamos a decir la discreción judicial, a partir de que entre en vigencia aquellos juicios que no tengan una base regulatoria económica, por lo menos usted va a tener un parámetro que es una escala en WOM. Y los que tienen y no lo cumplen. Mecanismos constitucionales que todos conocemos. Una preguntita antes que sigas. Con respecto a los honorarios cuando vos trabajas en relación de dependencia, en la provincia, parece que la provincia no te tiene que pagar cuando le regula el juicio, o la provincia te puede invocar que vos tenés relación de dependencia y que el sueldo cubre esa labor. Sí. Pero ¿qué pasa con los honorarios atendados a favor de terceros? ¿Siguen pudiendo cobrar eso? A ver, respecto de lo que es el abogado a sueldo, la respuesta a esa pregunta sigue siendo la misma que antes. O sea, el abogado que está a sueldo no puede invocar ante su propio cliente la ley arancelaria y hacer la regulación de honorarios si está a sueldo. Estoy diciendo a sueldo como un conjunto abarcativo gráfico nada más. O sea, ese abogado no puede decirle a su empleador, sea la provincia o sea el kiosco Popa, me debes tanto de honorario regulado, y el otro te puede contestar, no, un momentito, no te debo porque para eso te pago según este contrato de suma fija o de suma periódica, ¿sí? El honorario que le regulen en el juicio a ese abogado, si hay una condena en costas a una persona distinta a su cliente, la puede cobrar también. Esa es la primera parte. Eso es así hoy y va a seguir siendo así después del 7 de noviembre. Y lo otro es, cuando la condena en costas es al cliente del abogado a sueldo, el abogado de la contraparte tiene una acción para cobrarle a mi cliente, digamos, sus honorarios, nacida de la sentencia que impone las costas. El convenio que yo tengo con mi cliente es, en ese aspecto, un interalios acta, digamos, efecto relativo de los contratos. No puede... Tengo otra pregunta, ¿qué pasa si vos, yo tengo una serie de abonos, que con alguna empresa el abono incluye los juicios, o sea, vaya con el seguro, ¿no? Como en el caso este, y que en otro no incluye los juicios? No hay nada escrito con ninguna de las cosas. La ley, si se establece alguna interpretación posible. Sí. La misma regla que estaba antes es la que está ahora. O sea, para los casos que no... lo que dice la regla es asuntos cuya materia fuera ajena a aquella relación. O sea, vas a tener que leer el objeto de esos contratos de locación de servicio para ver si la interpretación de ese contrato se deriva que es solo la tarea extrajudicial o también la judicial. No. A ver, tenés una. Si me preguntás a mí, tenés una.
El artículo 3º te establece la onerosidad. ¿Qué? La onerosidad. Ah, sí. Entonces, digamos, ante la duda, pero ante la duda. Bueno, perdón. Me adhiero a la pregunta de la evaluación fiscal, me dice acá Agustina, pero no sé qué era la evaluación fiscal. Hasta la semana pasada estábamos regulando porcentaje en evaluación fiscal. Bueno, voy a aclarar una cosa que no tiene que ver con la clase de hoy, pero que me parece importante decirlo. Se estableció una norma expresa en la ley que dice que la denuncia de bienes en las sucesiones, acompañando las evaluaciones fiscales especiales, e incluso las denuncias de bienes en cualquier proceso que no tenga por objeto esa denuncia la regulación de honorarios, no va a ser cosa juzgada respecto del honorario del abogado. Esa es una regla que la jurisprudencia santarroceña venía aplicando un criterio distinto, diciéndole teoría de los actos propios, si vos dijiste que esto valen los bienes, no podés después decir que ese valor es insignificante. Bueno, exactamente, lo que se interpretó, bueno, con la ley nueva no hay que hacerlo reserva, porque lo dice la ley. La ley dice, ¿y cuál es el sentido de la norma? Vos no podés obligar al abogado a que cuando haga la denuncia de bienes en una sucesión, para poner el ejemplo más típico, denuncie un valor distinto o más alto al de la evaluación fiscal para generarle a su propio cliente una obligación tributaria más grande o costos mayores, porque lo pones en un conflicto de intereses al abogado con su propio cliente, entre cuidarse sus honorarios o cuidar el bolsillo del cliente. La ley no puede obligar al abogado a decidir entre esos dos momentos. Entonces, lo que dice la regla es, la denuncia que se hizo con objetivos fiscales no hace o no es vinculante a los efectos arancelarios. ¿Sí? Sí, me decían acá que está en la última parte del artículo 28, eso que acabo de decir. Voy a decir 2 o 3 pavaditas sobre lo que tiene que ver con pactos de honorarios. Por supuesto no voy a explicar lo que son, la interpretación, ni nada por el estilo, porque somos todos abogados y por lo tanto sabemos, pero quiero ver si me anda. Primero, la ley actual solo prevé o regula una especie de los convenios de honorario, que son los pactos de cuota litis. El proyecto, en realidad la ley que va a regirnos, prevé o arranca previendo el género, pacto de honorarios, y después se ocupa de la especie, que es el pacto de cuota litis, donde la parte o nota característica, si se quiere, es el haya, ¿no? El haya y la participación en el resultado. La ley actual fija porcentajes máximos admisibles para el pacto de cuota litis, la ley nueva mantiene lo mismo, ahí no hay innovación. Repito, se trató de lo que funcionaba bien, dejarlo. Incluso en lo que tiene que ver con el método legislativo. Yo lo pasé, pero se trató de armar la ley para que las cosas estuvieran donde deberían estar de acuerdo a cómo estamos acostumbrados a leerla en la ley 1007, para que no sea un chino arrancar con una ley nueva. Dispone la ley actual, o la actualmente vigente, la prohibición del pacto en materia previsional de alimentos y dice de familia. Era, recordemos, una adhesión a la ley nacional. Con la ley nacional hubo jurisprudencia abundante diciendo, bueno, cuestiones de familia no patrimoniales, pero las cuestiones de familia patrimoniales no hay ningún problema en admitir el pacto de cuota litis. Bueno, la ley actual lo aclara. Dice,
en esos casos es válido el pacto hipotético. Tampoco se permite en la ley actual pactar honorarios exclusivamente con respecto a la duración del proceso. La finalidad de esta norma, si ustedes lo leen, es que el cliente no le diga a su abogado, mira, cuanto más tiempo me estires la ejecución, te voy pagando mes a mes, así no me rematan el auto y mientras tanto veo de dónde saco para pagar. Ese pacto notoriamente ilícito, la ley lo quería prohibir con esa norma. Pero se eligió eliminarlo, no porque ese pacto sea ilegal. Ese pacto va a seguir siendo ilegal porque tiene causa fin ilícita. Siempre va a tener causa fin ilícita. Pero ¿qué sucede? Con el texto de la ley, como está hoy, también se impide algo que es hasta deseable, que es que el abogado se ajude. O sea, ¿qué mejor que reconocerle un bono, si se quiere, o algo por el estilo, al abogado cuando en vez de tardar 5 años, el juicio tardó 2? ¿Qué hay de antiético o ilegal en eso? Nos pareció que no tenía por qué, por eso se eliminó. El pacto espurio que expliqué sigue siendo ilícito porque tiene causa ilícita, es nulo. Nulidad de la renuncia anticipada o pacto debajo de los mínimos, salvo con ciertos parientes. El texto actual del artículo 5. ¿Qué pasó con esto? La provincia de La Pampa en el año 91 dictó las leyes 1360 y 1395, adhiriendo al famoso Decreto Nacional de Desregulación, donde dijo que los mínimos no corrían más. Son leyes provinciales que siguen vigentes y se declararon de orden público en su momento. Bueno, la ley nueva declara imperativos, que en el significado no hay nada distinto entre orden público e imperativo, ciertos mínimos, ¿sí? Entonces, la ley nueva va a ser ley posterior respecto de esas leyes 1360 y 1395. ¿Me explico? Pero establece que es nulo el pacto, no que perfora los mínimos, sino que los perfora por abajo de 1/3 de los mínimos. Si el mínimo es 15%, el abogado no puede pactar menos de 5%. ¿Por qué? Se permite, yo lo decía como cierta cintura negocial, porque hay verdaderamente casos que son aventuras jurídicas y que le llegan a un abogado para contestar demandas estratosféricas con un beneficio de litigar sin gastos, y entonces tu cliente te dice, pero me están demandando por 30 millones de pesos por un choque de 2 bicicletas. Y dice, si me contestás la demanda, ya te debo 3 millones de pesos. Ofrecele algo. O sea, para evitar esos abusos, estoy haciendo un ejemplo burdo, por supuesto, pero he visto algunos disparates, se permite cierta gimnasia para bajar los mínimos hasta el límite de 1/3. Se tomó una pauta como para dejar algo. Formalidad. La ley no prevé ninguna, la ley actual. Bueno, la ley que nos va a regir sí prevé, tiene que ser por escrito. Y a los fines de la prueba, esto resultaba de la doctrina, por supuesto, también y de las reglas generales de los contratos, pero bueno, ahí lo dice también. A los fines de la prueba se admite también el reconocimiento o la confesión del propio deudor, ¿no? Lo cual es totalmente natural. Es prohibida la cláusula que anticipadamente prevea que los honorarios sean compartidos entre el abogado y su cliente. Puse ahí práctica de ciertos acreedores masivos, sobre todo acreedores que ejecutan deudas por compraventa de electrodomésticos. He visto a colegas sufrir convenios de honorarios en virtud de los cuales
de la regulación de honorario el cliente le manotea un pedazo. Bueno, por lo menos en la ley eso está prohibido y quedará a criterio del colega invocar esa prohibición o no después de la regulación. Una cosa, las leyes imperativas de protección del abogado son todas antes de la regulación. O sea, una vez que vos tenés la regulación en la mano, podés renunciar, porque ya ahí tenés un derecho meramente patrimonial y podés hacer lo que quieras. El tema está en protegerte antes, que no te lo puedan coartar por anticipado. ¿Sí? Se puede pactar la cesión al cliente con motivo del cese del vínculo. Esto se aclaró porque hay casos donde en abonos, que decía recién Marco, o temas donde hay muchos juicios que llevar adelante, cuando el cliente quiere cambiar de abogado, generalmente se siente y le dice, mira, ¿cuánto te puedo estar debiendo por los juicios que tenés en trámite? 10 pesos, listo, 10 pesos, acá los tenés y cedeme todos los honorarios regulados o a regularse y me ocupo yo de cobrarlos. ¿Sí? Entonces, para permitir esa actividad, se incluyó esa aclaración. Con los parientes no se podría perforar un tercio de los mínimos anticipadamente, según la ley nueva. O sea, acá empeoró la relación familiar. Van a venir los hermanos a decirnos, me estás queriendo cambiar. Pero bueno, vuelvo a decir, yo entiendo que cuando hay un vínculo familiar de por medio, primero que no hace falta escribirlo, y segundo que si lo vas a escribir, con que te protejas con un tercio alcanza, que es hasta donde la ley te lo permite, y si después de que te lo regulan lo querés renunciar, está perfectamente válido. ¿Sí? A ver qué más puse. La jurisdicción para discutir sobre los pactos de cuota litis es siempre la Pampa, obviamente de pactos de cuota litis que competan a la justicia pampeana, ¿no? Si yo, no sé, tengo matrícula federal y hago un asunto que lo voy a llevar en los tribunales federales de Bahía Blanca, esta ley no se va a aplicar y por lo tanto el pacto tampoco. Pero si el pacto es para trabajar en La Pampa, la discusión va a tener que ser siempre pampeana. Se prohibió la prórroga de jurisdicción como protección del abogado pampeano. ¿Sí? Esto a sugerencia de un colega que nos dijo que a veces ciertas empresas de cierta envergadura te hacen litigar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más? Se regulan detalladamente los distintos casos de extinción anticipada del vínculo. En la ley actual no hay nada. No dicen nada. Había que ir a las reglas generales de los contratos y hacer gimnasia, vueltas carnero y triples mortales para llegar a soluciones sobre qué pasa cuando el vínculo entre el abogado y el cliente que celebraron un pacto de honorarios se extingue. ¿Qué pasa con ese pacto? Bueno, está previsto, lo van a ver en el artículo 8, y ahí citamos la fuente doctrinaria para que puedan leerlo mejor, con citas jurisprudenciales, qué sé yo, todos los distintos casos. Cuando se extingue con culpa del abogado, con culpa del cliente, sin culpa de ninguna de las partes, renuncia unilateral, etc. Se trataron de prever todos los casos. El pacto de cuota litis solo se puede hacer hasta la sentencia definitiva, en realidad dice, salvo que se refiera a la reversión o revocación de la sentencia definitiva. Pero digo, como requiere el pacto de cuota litis AYEA, no se puede celebrar después de que la AYEA desapareció. Los mismos porcentajes, como decíamos, y casos que la ley 1007 sobre el cargo de las costas, respecto de los porcentajes de honorarios, que dice que podés llegar hasta el 40% en el pacto de cuota litis y te haces cargo de los gastos, sigue diciendo lo mismo.
No, acá hice cualquier cosa. Acá, perdón. Se aclara que se puede celebrar pacto de cuota litis con menores, pero con requisitos. En realidad dice niños, niñas y adolescentes. Los requisitos son los que admite hoy la jurisprudencia, con vacilaciones. Entonces ahí está el problema y por eso se introdujo una norma para permitir los pactos de cuota litis con menores. Obviamente con los requisitos que están ahí, que es máximo el 20%, requiere homologación con intervención previa del Ministerio Popular. ¿Por qué se permiten los pactos de cuota litis con menores? Porque a veces es la forma que tiene un menor que sufrió un accidente de tránsito, por ejemplo, de acceder a un abogado diligente, pero costoso. Entonces, en ese caso, consigue con un pacto no poner dinero que no tiene, y encima va a tener un abogado de su confianza, con cierta diligencia, presuntamente gratis, a menos que gane el juicio. No vemos que haya un motivo bueno para coartar este pacto, o los pactos en estos tipos de procesos. Yo en General Pico, por lo menos, que es donde más litigo, los veo con cierta habitualidad. Nunca vi que hubiera un problema. Por supuesto se controla su contenido para que no haya lesiones objetivos subjetivas, ¿no? Por eso también se dispuso el 20%, etc. Pero no hay un impedimento, o sea, un reproche moral al pacto de cuota litis con menores celebrado con su representante legal, etc. O sea, nadie está diciendo que haga firmar al niño de 5 años. Y yo agregué ahí que me parece que la misma solución es aplicable analógicamente respecto de otros incapaces, que es como se trata doctrinariamente el asunto. O sea, el motivo, la ratio legis es la misma. Bueno, finalmente, para no aburrir, lo que dijo ya recién, o al principio acá Maxi sobre el BOM, no voy a repetir. El 12.1 también, no, esto todo lo dijo o lo dijimos en las cosas que fuimos viendo. Así que ahí es donde termina la charla de hoy. Quedamos todos abiertos a preguntas y vuelvo a reiterar que la idea era, o es, por lo menos de momento, que en próximas charlas analizar otras partes específicas de la norma. Voy a agregar algo. Si me deja agregar algo, y después ya dos temas. Uno de los temas que Pablo mencionó, que el tema de los clientes, de que también pensamos en los clientes, no solamente en los abogados, eso también está reflejado en el artículo 10, que lo pasamos por alto, pero es el tema del recibo de los honorarios, que siempre fue una discusión, y una discusión, y bueno, jurisprudencialmente, y optamos por ponerlo respecto de los honorarios, y obviamente que el recibo de honorarios efectuado se toma cuenta de los honorarios que efectivamente hayan sido regulados o deban cobrarse, a menos que diga que los honorarios son totales, ¿no? Recibos por el total. Otro tema también que no mencionamos, el tema que también después lo vamos a analizar en profundidad, hemos bajado el plazo obviamente de cobro de los honorarios de 30 días a 10 días, eso está al final de la ley, pero bueno, es como una mención. Y finalmente, otro de los temas que quería aclarar es que acá Pablo en PowerPoint aparecía de los pactos, en el artículo 9, inciso A, el tema de la sentencia definitiva. Esto lo aclaro porque en realidad dice sentencia de primera instancia para los pactos hasta el momento que se puede celebrar. ¿Por qué vale la aclaración? Porque ha habido fallos en los cuales la sentencia definitiva se ha tomado como que la sentencia definitiva no era la de primera instancia, porque no se encontraba firme, entonces era la sentencia de cámara, o posterior incluso. Y otro tema, antes de ingresar a la pregunta, como para cerrar la charla, que también incorporamos, y lo vamos a ver más adelante, es el tema de la regulación de honorarios por el recurso extraordinario provincial declarado inadmisible.
Lo que no estaba, y bueno, era un tema que obviamente era un trabajo profesional que no se estaba retribuyendo, ni tenía que por ahí, obviamente, la declaración de inadmisibilidad, ya sabemos qué tipo de cuestiones pueden entrar en juego en eso. Así que bueno, no sé si... ¿Lo de los pactos? Sí, lo de los pactos es antes de la sentencia de primera instancia. El pacto hay que presentarlo antes de la sentencia de primera instancia. No sé si tienen alguna pregunta. Quiero que quede bien aclarado el tema de la perforación de los límites, porque por ahí como está redactado, yo no tengo la ley ahora, pero como está redactado, no es lo mismo un tercio del límite fijado, como vos dijiste, si calcula la 15, podés bajar hasta 5, y un tercio del mínimo, o sea, si es el 15, podés bajar hasta 10. ¿Está claro eso? No, sí, entiendo, pero no. La primera de las interpretaciones es la correcta. ¿Sí? Sí, o sea, es un tercio del mínimo. Hasta un tercio del mínimo. Entiendo lo que vos decís, pero bueno, veremos si nos interpretan de una manera u otra. Está bueno. Sí, porque como quedaba el punto ahí, era como quedaba la duda, porque vos dijiste, del 15 baja al 5 el piso. Y yo, por ahí el 15 baja al 10, el 15. No de todo con el 15. O sea, un tercio que podés bajar. No, porque dice por debajo de un tercio de los mínimos legales. Bueno, habrá que ver. Entonces ahí, no, por debajo de un tercio de los mínimos legales. Lo que pasa es que una es la rebaja, si es el tercio, o el límite mínimo. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde puedes perforar? En el caso 15. ¿Hasta el 5 o hasta el 10? Yo creo que hasta 5. No sé, a ver, preguntas en el chat no hay. Les dejamos como, o por lo menos como pinceladas para los próximos temas, o para las próximas charlas. La ley tiene también un montón de novedades, por ejemplo, en el muy discutido tema de la transacción, los efectos de la transacción judicial respecto de los honorarios que no participaron, de los abogados que no participaron en la transacción. Un tema que ha sido muy discutido, que es muy opinable y que la norma toma una postura. Como puede haber muchas distintas, a veces podrá gustar o no gustar, pero se trató de elegir una solución que más o menos compaginara los intereses en juego para que el honorario del abogado que se fue del juicio no termine siendo un impedimento para que los procesos se trancen. Porque también tenemos que entender que hay gente haciendo juicios. Entonces el interés primordial tiene que ser el interés de la ciudadanía en resolver los conflictos. También tiene una norma especial respecto de las regulaciones de honorarios en los casos de daños y perjuicios. El tema de, actualmente la regla es que al abogado le corresponde honorarios sobre el monto que prospera y también sobre el monto que rechaza. Esa es la regla del fallo Marcos de Aguirre, del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, la ley prevé que esa regla se mantiene para el abogado del demandado, pero el actor solo le corresponden honorarios sobre el monto por el que prospera, porque él tuvo dominio, en algún sentido, de la pretensión inicial cuando pudo reclamar 10 o 400. Hay algunas pautas novedosas. El beneficio de litigar sin gastos, se zanjó una también disputa jurisprudencial entre las ciudades de Santa Rosa, o las jurisdicciones de Santa Rosa y General Pico, respecto al beneficio. En Santa Rosa se hacía un monto bajo. En General Pico, porcentajes calculados sobre las costas del proceso principal. Me ha tocado ganar más plata en beneficios que en juicios de daños, y eso tampoco podía ser. Entonces se reconoce que había un problema en esa interpretación, y se fijaron parámetros más objetivos, pero que tampoco son los de 500 pesos.
Bueno, ese es el tema en Marcos de Aguirre, ese es el fundamento. En Marcos de Aguirre el fundamento es ese. Le dice, pero ese fundamento funciona para el demandado. ¿Por qué? Porque el demandado, vos, si gana el juicio, se daba la paradoja que la regulación era cero, porque no había base regulatoria. Entonces ahí Marcos, en el fallo ese, el Superior Tribunal le dice, no, un momentito, ya, hay que regular sobre lo que prospera y sobre lo que se rechaza. Entonces, ese era el fundamento fuerte del fallo, que se mantiene, pero al actor le dice, vos no te podés beneficiar con un monto que abultaste vos. Y si el abogado se quiere proteger, porque su propio cliente le está diciendo, el abogado le dice, hay que reclamar 10, y el cliente dice, yo quiero 400, bueno, puede firmar un pacto de quota liti diciéndole, sos un cabeza dura, me vas a pagar por 400. No sé qué otras cosas, de momento tampoco avanzar demasiado sobre los otros temas, pero si tienen preguntas las tratamos de contestar. Bueno, damos por finalizado entonces. Acá hay una. Pará. El mínimo de la consulta verbal, lo vamos a ver en el capítulo cuando veamos es menor al valor de la resolución y puede ser que el valor sea menos. O sea, la pregunta es que el mínimo de la consulta verbal con el nuevo WOM queda por debajo del que se había fijado en la resolución del Colegio de Abogados en el año 2020. Yo voy a decir lo siguiente. Yo era presidente cuando se dictó esa resolución y estaba y estoy en contra de aquellos montos. Me parecían demasiado desconectados de la realidad. La gente no podía pagar esos montos y lo sigo pensando. Pero más allá de esa idea sobre los valores, es normal que vayan a existir diferencias cuando lo que se tenía en cuenta era una recomendación que nosotros hicimos con el tuntunómetro, y ahora un parámetro que no depende de nosotros, sino que va a depender de los sueldos de los jueces. O sea, el parámetro del WOM lo que tiene también como trasfondo justificativo es que es verdaderamente una forma de tasar la tarea profesional, porque se está comparando con la tarea que hace otro abogado, nada más que ejerce la función judicial. Entonces tiene un motivo, un trasfondo comparativo de tareas, si se quiere, en algún aspecto. La resolución que nosotros habíamos hecho, yo creo que no. Más allá de que era un mero consejo. Pero bueno, yo no tengo prurito en decirlo. Estuve en contra y estoy en contra de esos montos. No creo que una consulta verbal, ni siquiera hoy, el abogado la cobre como promedio 3.000 pesos. No lo creo, sinceramente. A mí me parece que como promedio es mucho. Y estaba fijado como honorario mínimo. Estoy hablando de una consulta verbal. La consulta, sí. A mí un colega me suele decir que viene a la consulta generalmente una persona que le quiere preguntar por qué le están cobrando 300 pesos más de celular por boleta. Entonces imaginemos esa persona la probabilidad que tiene de pagar una consulta. ¿Cómo? Google. Bueno, sí, pero es otro problema. De acuerdo a la intención de concurrencia. Hay mucha gente la idea era hacer 2 o 3 clases. Por lo menos.
Bueno, acá una abogada dice, el costo de la consulta verbal dependerá de la especialización del profesional sobre el tema. Por supuesto, a ver, quiero decir lo siguiente. Si yo me creo el Maradona del derecho y quiero cobrar 20.000 pesos la media hora de consulta y encuentro quien me lo pague, es legal y nadie me lo va a impedir. Lo que estamos hablando es otro tema, que es fijar mínimos. Y a mí me parece que esos mínimos, para la generalidad de los casos, son altos. Lo decía antes. Vos podés regular cómo se viene el proceso, pero nunca va a quedar pauta que va a pedir una regulación penal para después. En General Pico te regulan bien. ¿Sí? Sí. Porque nosotros nos quieren los jueces en General Pico. No sé cómo es acá en Santa Rosa, doctor. No, es cierto. Bueno, y así nos va a ir avanzando. Bueno, la damos por finalizada por el momento. Muchas gracias a todos por asistir, incluyendo la gente que está por la plataforma Zoom. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, acá les decimos.